está grabando. Ya, Ahí sí nos ahí, salió el azul. ahí sí. Buenas noches para todos. Damos inicio a la etapa 2, fundamentación conceptual de nuestro curso de psicología política. Pertenecemos al grupo 332 con el tutor José Alexander Herrera. Nuestro grupo está conformado por Adriana, Dionisio, Diana, Cindy y Amy. Damos inicio a las preguntas orientadoras de la actividad. En este caso, la primera pregunta, que es ¿qué entiende por psicología política? Psicología política viene derivada de la psicología comunitaria, de la socióloga o social y de la latinoamericana. Esta se derivó como una rama o una área de parte de la psicología, la cual intenta estudiar estas actitudes y comportamientos de los funcionarios que encontramos en la política. También sus aspectos psicológicos en cuanto a la toma de decisiones en ese rol que tienen y cómo enfrentan, digamos, esos conflictos sociales en el mundo. Muchas gracias, compañera. En cuanto a cuál es el objeto de estudio de la psicología política, pues debemos decir que es explicar el comportamiento político del ser humano mediante teorías psicológicas. Teorías psicológicas que permiten comprender procesos, por ejemplo, como percepción, atribución, toma de decisiones, tipo de liderazgo, creencias de las personas, pensamientos, emociones, identidad no solo individual, sino también colectiva, cómo tramitar los conflictos, todo acerca de las relaciones interpersonales, la influencia de lo sociocultural en los procesos cognitivos, también los tipos y medios de comunicación, la acción colectiva, la estigmatización y la toma de decisiones. O sea, son muchas teorías psicológicas que llevan a entender esos procesos relacionados con la psicología política. También estudia la influencia de los factores psicológicos en la conducta política y el efecto de los sistemas políticos en los procesos cognitivos del ser humano. O sea, hay una interrelación ahí. ¿Para qué? Para entender por qué una persona, por ejemplo, vota de determinada manera, por qué la gente se moviliza en marchas o protestas, por qué la gente habla y actúa frente a temas políticos de determinada manera, porque la gente percibe, cómo la gente percibe a los políticos y a todos aquellos candidatos, porque una campaña política, por ejemplo, tiene más éxito que otras, y porque alguien está a favor o en contra de un partido político, igual con todos los fenómenos relacionados con lo sociopolítico. Bueno, como decía mi compañera Diana, frente al objeto del estudio de la psicología política, da paso a ver cuáles son los temas de análisis. Estos principalmente están como la participación política, eh, también las actitudes políticas que van de mano a la ideología de cada persona, el liderazgo político, que se hace el estudio frente a la personalidad, está también las relaciones internacionales. Una rama de esta que es muy importante sería el poder que cada uno ejerce, tanto el ciudadano como la persona política. Las cuatro perspectivas que hay dentro de los temas de análisis es la psicosocial, la perspectiva psicoanalítica, discursiva, que son las tendencias a lo teórico y la pragmática, y la cuarta sería la estructural o funcional. También teniendo en cuenta que los temas de análisis parten de algunos hechos traumáticos o dentro de la memoria colectiva en proa al contexto político. Se toman en cuenta las estructuras de personalidad de los líderes políticos, dando a explicar o haciendo el análisis a los comportamientos de todos los ciudadanos y de los mismos a temas comunes del día a día.
Eh, Siguiendo a esto están las principales líneas de investigación, que están las identidades sociales. En esto se deriva la relación de diversas formas que se pueden ver la acción política, como decía nuestra compañera Diana, digamos, por medio del voto y demás. Referente a los derechos humanos, está frente al tema de migraciones y diversidad. Dentro de la violencia política, están las formas de acción colectiva. También otras líneas de investigación que han utilizado son los procesos de la memoria colectiva y cómo los diferentes usos del espacio público en prácticas políticas. También se podría decir frente, frente a la identidad social, dentro de las formas de acción, eh, pues los diferentes, digamos, debates o protestas que los ciudadanos hacen frente a las figuras políticas. Compañera Adriana, y en cuanto a lo que tú dijiste de las relaciones de poder, gracias a las teorías psicológicas, pues se pueden estudiar estas relaciones de poder en cuanto a lo democrático o autoritario. Entonces, por eso es importante desde la psicología política estudiar esos temas que tú estás acabando de mencionar, que son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología. Exacto, sí. Muchas gracias, compañera. Buenas compañeras. Bueno, a mí me correspondió la pregunta número 2. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Entonces, las legislaciones y las leyes, las nuevas leyes, infieren directamente en una persona o directamente en una comunidad. Entonces, lo que puede hacer la psicología es ayudar a la comunidad participando activamente a las decisiones políticas, asegurándose de que el impacto de esas decisiones no tendrán como, no impacten tanto al individuo o a la comunidad, que es quien finalmente decide sobre esas mismas leyes. Entonces, como en las comunidades existen rangos de pobreza, riqueza, es ahí donde surgen las problemáticas de desigualdad en la sociedad, desestabilizando la convivencia ciudadana. Aparte de eso, también puede, digamos, fortalecer o contribuir en 5 puntos, primero, acercándose a la comunidad hacia la toma de decisiones políticas que generen un bienestar para ellos. También el psicólogo apoya a una comunidad en un acto que les afecte de manera colectiva, lo que les mencionaba anteriormente, siendo su atención, toda la atención del psicólogo político a esa comunidad. En realizar o promover la participación política de la misma, el liderazgo político, esto servirá a la comunidad para que se involucren, digamos, más en los temas políticos, los individuos en la toma de esas decisiones. También puede dinamizar, digamos, con ese apoyo al grupo o a la comunidad, esto con el propósito de aportar solución de problemáticas de cualquier grupo en el campo sociopolítico. Compañera, en cuanto a lo que tú dices, yo creo que desde la psicología política, lo que se hace es hacer que la población se convierta en agentes de transformación social desde los cambios en las políticas públicas de sus territorios, dependiendo de las necesidades y la vulneración de sus derechos humanos. Entonces, desde allí, la población se puede incluir en ese cambio, en esa transformación social. Gracias por tu comentario. Así es. Vale. Buenas noches, soy Dionisio. Me corresponde a la pregunta número 3. ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar a la construcción del tejido social en Colombia?
Pues ya vemos que en la práctica desde las campañas políticas están observando cuáles son las necesidades más apremiantes que hay dentro de las comunidades y cuáles son los conflictos. Aquí los principales conflictos son armados, los de la drogadicción, los grupos vulnerables, los grupos minoritarios como por ejemplo los indígenas, los grupos étnicos, y sobre ellos generan primero expectativas para crear políticas públicas y luego para desarrollar un programa de gobierno que sea acorde con las necesidades de las comunidades más apartadas del país. La política mueve todas esas emociones en los grupos para crear como grupos de pertenencia donde van a prevalecer por un determinado candidato de acuerdo a sus preferencias y de acuerdo a sus eh, premisas, a las promesas que les han hecho. Entonces, de acuerdo a eso, la psicología puede ser un instrumento que aporta a la constitución del tejido social, abarcando diversas dimensiones psicosociales. La pobreza, la falta de recursos laborales, la falta de recursos económicos para el trabajo, el estudio, la salud. Ofrece también investigaciones para buscar contribuir con los procesos de paz y convivencia en los diversos actores sociales, como son los grupos armados, como son los grupos que pues atacan a la sociedad, llamando la atención para que le resuelvan sus conflictos sociales. Y abordan diferentes procesos que tienen relación con la negociación de los actores armados, como son los muy conocidos, que están organizados exigiendo al gobierno, pues a veces cosas que le interesan a ellos, pero a veces que son también necesidades de la comunidad. La psicología política lleva más de 30 años en América Latina tratando diversos temas de psicología, política, democracia, conciencia política, derechos humanos, memoria colectiva y sociedad con el ánimo de resolver esos conflictos y acercarnos cada vez más a resolver necesidades tanto sociales, económicas, políticas y comunitarias. De esa manera podemos contribuir a través de la política a estar acordes con la resolución de dichos conflictos. Yo creo que si no hay más aportes, entonces ya concluiríamos con la reunión. Muchísimas gracias por la participación Cindy, de sigue todos. Cindy. Qué bueno, siga Cindy, acompáñenos con Yo su... creería, dando por finalizar, gracias, qué pena. Dando por finalizar, pues vemos que la política, pues en sí es como mirar esos conflictos y esas actitudes y comportamientos de nuestros líderes, pero pues la psicología entra allí a la solución, ¿no? A la solución de estos conflictos, de ver esas problemáticas y darles como buscar ese aporte a esos procesos, ¿sí? Como la convivencia, como los aportes a la paz. Yo creo que aquí incluiríamos la JEP, creería yo que entraría ahí como, como un apoyo a nuestra psicología política. Muchas gracias, muy Muchísimas amable. Así es. gracias, compañeros. Bueno, gracias. Muchas Finalizamos la Gracias. reunión. gracias. Muchas gracias.